Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí recibiendo la bendición que Dios me da cada día de poder compartir, leer y disfrutar de su hermosa y bendita palabra con todos ustedes. Yo deseo de todo corazón que este miércoles sea de gran bendición para todos y cada uno, que el lunes y que el martes Dios los haya guiado, haya iluminado su sendero y haya bendecido sus días, sus actividades, sus proyectos, sus planes, sí, sus responsabilidades, y que este miércoles no sea la excepción. Que nuestro Padre Celestial nos abrace con su inmenso y maravilloso amor y nos guíe por senderos de bendición y de victoria en todo lo que hagamos, a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Y este día vamos a continuar la lectura devocional, ¿sí? Apoyándonos en la Biblia cronológica. Y hoy corresponde leer, recuerden, en el orden cronológico en el que fue revelado y plasmadas las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a leer el capítulo, ¿sí?, 5 de Segunda de Samuel, el capítulo 11 y 12 de Primera de Crónicas y el Salmo 133. Es una combinación de los tres libros en los que vamos avanzando. Recuerden que Primera y Segunda de Samuel corresponde al tema de los reyes, Primera y Segunda de Crónicas también al periodo de reyes y profetas, y los salmos, sí, fueron escritos en su amplia mayoría durante ese periodo. Son 102 salmos que contienen autor, ¿sí? 75 corresponden a David, si no mal recuerdo, 12 al músico, cantor y profeta Asaf, ¿sí? De ahí uno a Salomón, o dos a Salomón, uno a Moisés, a Hernán Erraíta, ¿sí?, a Natán Erraíta, ¿sí? Y son 48 salmos que se desconoce su autor, pero la mayoría fueron escritas en este periodo donde se desarrolla el libro de Samuel y el libro de Crónicas en sus dos partes que les corresponden a cada uno. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, como todos los días, que nos dé su bendición en esta mañana, para que podamos compartir de la forma correcta, sí, y engrandecer su nombre a través de su hermosa y bendita palabra. Que Él sea quien nos enseñe, que Él sea quien nos revele, que Él sea quien nos edifique, porque la mejor sabiduría es la que proviene del cielo, es la que proviene de nuestro Padre Celestial, de las manos de Dios, más allá también de todas las herramientas que Dios ha permitido que el hombre cree para poder edificarnos, apoyarnos uno al otro. Pero la sabiduría más importante en la que nos debemos empeñar en recibir y conocer es la que viene de nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar con el capítulo número 5, versículos del 1 al 10 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David: No puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. En este fragmento del capítulo 5, de los versículos 1 al 10, se describe cómo David, ¿sí?,
es por fin nombrado rey en Israel. ¿Sí? Recuerden que desde que Samuel ungió a David, cuando visitó la casa de su padre Isaí y escogió o verificó entre todos los hermanos, entre los 7 hermanos de David, y dedujo por instrucciones de Dios que ninguno era el elegido de nuestro Padre Celestial, y David se encontraba, sí, cuidando las ovejas de su padre. Desde entonces pasó un gran periodo, ¿sí? Alrededor de 20 años, durante todo el proceso en que David se volvió el arpista, ¿sí? De Saúl, que apacentaba los sueños de Saúl, que después que David se enfrentó contra Goliat y lo derrotó, después de que también estuvo al frente del ejército de Israel, ¿sí? Porque David era un gran guerrero que contaba con el favor de Dios. Y después, durante todo ese larguísimo periodo en donde Saúl, después de que David mata a Goliat, ¿sí? Nace un resentimiento en contra de él y el deseo de matarlo por un espíritu de maldad que nuestro Padre Celestial permitió que morara en Saúl. Hasta entonces, ¿sí? Y hasta que Dios juzgó entre David y Saúl, y el resultado fue la muerte de Saúl. Entonces David incluso no se fue directamente al trono, ¿sí? En Judá, Jerusalén, que estaba ubicado ahí al centro de la nación, porque ahí había elegido Dios establecer el tabernáculo, establecer su presencia, ¿sí? Sino que David se quedó en el mismo lugar en donde se enteró que había muerto el rey Saúl. Nunca fue a pelear la corona, ¿sí? Por eso nos queda claro que David amaba a Dios, obedecía a Dios por amor y por fe, como lo debemos de obedecer tú y yo. David se mantuvo tranquilo en Hebrón durante 7 años y 6 meses. Él no reclamó la corona de Israel, ni tampoco fue a decir: a mí me ungió Saúl desde hace años y yo ya fui probado en el desierto, en la persecución y demás. Porque David se regocijaba, ¿sí? En la presencia de nuestro Padre Celestial. El gran mensaje es que debemos de poner todo nuestro amor en Dios y nuestro enfoque en Dios, y que no es lo que Dios nos dé o lo que Dios permita que suceda en nuestras vidas, es el amor que nosotros sentimos por Él y el inmenso amor incomparable que Él siente por nosotros. Es sentirnos gozosos y regocijados por conocerle, por sentir su presencia, por saber que está aquí conmigo en este momento, observando cómo estoy grabando este video para todos ustedes. Es contar con esa comunión con nuestro Padre Celestial. David privilegiaba su relación con Dios, no le importaba nada más. No le importó, sí, quedarse en Hebrón y dirigir esa pequeña ciudad, sí, cuando Dios antes incluso ya lo había nombrado como Dios, como rey de todo Israel. David se quedó tranquilo porque él estaba en paz con nuestro Padre Celestial. Él estaba bendecido y sabía que contaba con el favor de Dios, y eso era lo único que le importaba. Hasta que todos los ancianos de las tribus de Israel fueron a él, ¿sí? Y le buscaron, ¿sí? ¿Para qué? Dios permitió eso para que se cumpliese la palabra de Dios, porque entonces Dios había confirmado que David, ¿sí? Dependía de él, era sumiso a él, su entrega era mayor que su deseo, ¿sí? Su regocijo delante de la presencia de nuestro Padre Celestial era mayor que su necesidad y que su naturaleza humana, que los deseos de la carne y del corazón. Y es algo en lo que nosotros nos debemos de enfocar cada día. ¿Qué significa Dios para ti? Si significa todo, mantente así, porque Dios va a bendecir grandemente tu vida. No quiere decir que si no significa todo, Dios no te vaya a cuidar, no te vaya a amparar, no te vaya a guiar, no te vaya a proteger. Pero si realmente Dios significa todo para ti, y que no importa si no te cumple nada de lo que le has pedido en oración, que no importa si te suceden puras cosas malas de aquí en adelante en tu vida, tú vas a seguir alabando con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma a nuestro Padre Celestial. Dios
tengan la seguridad de que Dios tiene un gran propósito para ti, así como el del rey David. Algo parecido, semejante, o quién sabe, si superior, porque Dios nos sorprende cada vez que obra en nuestras vidas, y eso es una meta que nosotros debemos de tener, ¿sí? En nuestra comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Y ahora vamos a leer los capítulos 11 y 12 de Primera de Crónicas, y comenzamos con el capítulo 11, que dice de la siguiente manera: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que está en la ciudad de David. Y David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Zerbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y de los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30. Fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león de en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, de Elahán, hijo de Dodo, de Belén; Samot, Arodita; Eles, Pelonita; Ira, hijo de Iques, Tecoita; Abiezer, Anatotita; Sebecai, Usatita; Ilai, Aotita; Maharai, Netofatita; Elet, hijo de Bana, Netofatita; Itaí, hijo de Ribal; de Gaba, de los hijos de Benjamín; Benaía,
Amonita, Uray del río Gaz, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barhumita, Eliaba, Salponita, los hijos de Ajacén, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Aratita, Ayam, hijo de Sacar, Aratita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Eslo, Carmelita, Naraía, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mithar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naraai, Besroita, escudero de Joat, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, Sabat, hijo de Hatlai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Hanán, hijo de Maca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Geliel, hijos de Jotán, Aroedita, Gedaiel, hijo de Simri, y Joja, a su hermano Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai, Josabía, hijos de Elnam, Irma, Moabita, Eliel, Obed, y Jaciel, Mesobatita. ¿Sí? Estos nombres, fíjense, nada más aquí un pequeño detalle para que vayamos comprendiendo y comprendamos y tengamos una mejor perspectiva, percepción, entendimiento, mejor dicho, de por qué se combina Segunda de Samuel, versículos del 1 al 10 y después brincamos a Primera de Crónicas, capítulo 11, ¿verdad? Podemos observar con la lectura que es exactamente el mismo texto, ¿sí? El que se describe, el que se plasma, ¿sí? En el versículo del 1 al 10 de Segunda de Samuel, capítulo 5, y en el capítulo número 11 de Crónicas, en los primeros 9 versículos, ¿sí? Lo que sucede es que en Crónicas se dan mucho más detalles de lo sucedido, ¿sí? Y descrito en Samuel, ¿sí? Por eso la mayoría de los capítulos de Samuel, ¿sí? Menciona, y no están todos los hechos que llevó a cabo tal personaje, escritos y plasmados en el libro de las Crónicas de los Reyes, ¿sí? Y acá se amplía la información. Por eso hay que poner mucha atención a nuestras Biblias, ¿sí? Y poder estudiarlas, ¿sí? Conocerlas, ¿sí? Y estas enlaces que tiene la palabra, ¿sí? Estas concatenaciones que hay de la misma, poder ubicarlas dentro de las Sagradas Escrituras. Y aquí hay un tema muy hermoso. David siempre reconoció a aquellas personas que le apoyaron. David no fue un rey apartado de su pueblo, ni tampoco de los hombres que los resguardaban en la primera línea de todas sus responsabilidades al frente de Israel. David siempre reconoció el trabajo y el esfuerzo de aquellos que estuvieron alrededor, así como nuestro Padre Celestial reconoce el esfuerzo, ¿sí? Que tú llevas a cabo cada día en el nombre de Dios, que tú realizas para engrandecer el nombre del Padre, para compartir su palabra, ¿sí? Para mostrarle a la gente el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Ningún esfuerzo nunca va a ser en vano, ¿sí? En el nombre de Dios. David le nacía de su corazón. Se habían reconocido 3 valientes que eran los mejores de todos, los mejores de todos, y después 30 principales, ¿sí? Que eran los hombres, ¿sí? Que estaban y que encabezaban los primeros responsabilidades o los primeros cargos alrededor del reinado de David. Y aquí está ese reconocimiento a ellos, ¿sí? Y el rey David también siempre lo hacía patente, ¿sí? Siempre lo expresaba y tenía, ¿sí? Le nacía ese deseo en su corazón de reconocer a aquellos que luchaban a su lado. Nosotros debemos de tomar este ejemplo y hacer lo mismo, ¿sí? Reconocer, ¿sí? Aquellas personas que nos han ayudado en los tiempos difíciles, que han estado con nosotros, ¿sí? En medio de la tempestad, que nos han acompañado, ¿sí? En este hermoso camino de nuestra comunión con Dios. Hombres y mujeres valiosas, hermanos en Cristo, amigos, conocidos,
¿sí? Nosotros debemos de ser recíprocos, ¿sí? Y nosotros debemos de reconocerle también a las personas que Dios ha enviado, ¿sí? A nuestro alrededor, para que bendigan nuestras vidas, para que a través de ellos nos lleguen bendiciones y para que también a través de ellos Dios se manifieste en su maravillosa obra para con nosotros, porque Dios ocupa todo lo que existe en el mundo para bendecir a sus hijos, a sus siervos y a su pueblo, para ayudarlos, incluso también para protegerlos, ¿sí? Por ello es que siempre hay que tener presente, ¿sí? Y no titubear, no solo para dar las gracias, sino para reconocerles su ayuda, porque fueron hombres, ¿sí? Enviados por Dios, hombres y mujeres, hermanos en Cristo, ¿no? Pero todos fueron enviados por Dios. Por eso David reconocía a esos valiosos hombres, a los 3 más valientes y a los 30 principales, porque David sabía que eran escoltas, sí, que Dios había enviado desde el cielo para ayudarle, sí, en todo su trayecto. Y vamos a leer el capítulo número 12 de Primera de Crónicas, que dice de la siguiente manera: Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijo de Semana, Gabatita, Gesiel y Pelec, hijo de Asmavet, Beraca, Jehúa, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Araufita, Elcana, Isías, Alzabel, Joezer, Jasobeán, Coeritas y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroham de Gedor. También de los de Gat huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Geser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Itaí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Sabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron los capitanes del ejército de los de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos habido consejo, lo despidieron, diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabat, Gedaiel, Micael, Josabat, Eliú y Seletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Levi,
4,600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner por rey a David. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ello 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón, Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vinos, aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Sí, fíjense todos estos nombres, pero además estos números, ¿sí? Cómo se describen aquí en el capítulo número 12 de Primera de Crónicas. ¿De quién creen que venía la ayuda? De nuestro Padre Celestial. Este gran número de hombres, sí, que solos, con ese corazón dispuesto, habían ido a David hasta Hebrón para decirle: nosotros te apoyamos para que seas rey de todo Israel, para que tú seas quien supla a Saúl, porque tú cuentas con el favor de Dios. ¿Sí? Más de 600,000 hombres entre todos estos grupos, sí, correspondientes a las tribus de Israel, sí, sumados en su total, sí, se pusieron a disposición de David por el favor de Dios. Sí, por eso David reconocía a quienes les ayudaban, pero más aún reconocía de todo corazón, de forma absoluta y plena, sí, pero sobre todo en espíritu y verdad, con toda su fe, con todas sus fuerzas, reconocía, como debemos de reconocer nosotros a nuestro Padre Celestial. Sí, ese es el lugar que le debemos de dar a Dios en nuestras vidas, uno similar o más grande, si nos es posible, que el que le dio David en su corazón, en el reino, en su vida, pero sobre todo, sí, como Rey, Majestad y Señor, Creador de todo lo que existe, sí, y poseedor de nosotros mismos y de nuestras vidas. Sí, esa era el amor y la entrega de David hacia nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestro ejemplo a seguir, no en las acciones que llevó a cabo, sino en la entrega, ¿sí? En el amor que sintió por Dios. ¿Sí? Y vamos a finalizar la lectura de este día, ¿sí? Con un salmo que nos habla de un tema similar, la bienaventuranza del amor fraternal, ¿sí? Que es el salmo número 133, cántico gradual de David, que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, para que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Este salmo hace referencia a la convivencia entre hermanos en Cristo, ¿sí? Hace referencia a que
es algo que nos debe de causar regocijo. Acudir a la congregación, ¿sí? Saludar, convivir, alabar juntos al Señor, cumplir y apoyarnos en las tareas de edificar a más hermanos, de hacer más discípulos, ¿sí? De apoyarnos en las actividades que desarrollamos, algunas de forma individual, otras de forma grupal, de desempeñarnos de forma correcta alrededor de los hermanos, alrededor de esa congregación que Dios formó, tener siempre presente, ¿sí? Que todos los que asisten a la misma congregación que tú vas, no es que alguien los haya elegido, no es que alguien los haya ido a inscribir ahí, es que Dios nos unió a todos en ese lugar, porque es Dios quien decide, aunque creas que lo hiciste tú, aunque creas que tú escogiste la iglesia, la denominación, ¿sí? Etcétera, etcétera, el pastor te cayó bien, la iglesia te gustó, no, tú no escogiste nada, fue Dios el que te envió a ese lugar. Y todos los que están en ese lugar también son enviados de Dios por un motivo. Pero a veces, sí, nos enfocamos más en las diferencias, en las desavenencias, sí, en la contrariedad de las interpretaciones, en las diferentes visiones que tenemos y dejamos a un lado el amor fraternal, la bienaventuranza del amor fraternal. Cuando en una congregación, en un grupo, hay amor fraterno, ¿sí? Y lo que nos une es Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu, cosas hermosas detonan, porque ahí se desata, ¿sí? El poder y la gloria y la bendición de nuestro Padre Celestial. Te invito a meditar en este Salmo 133 y te invito a meditar cómo vas en esa comunión, ¿sí? En esa bienaventuranza, ¿sí? Del amor entre hermanos, ¿sí? Si de verdad estás conviviendo, ¿sí? Y estás desarrollándote de la manera correcta en la congregación, o estás poniendo peros, te estás fijando en qué cuadro está mal acomodado, qué puerta no cierran o qué puerta abren, qué tal estuvo la prédica o no, a quién le tocó predicar o algo más. No nos desgastemos, ¿sí? Es todo eso que les acabo de mencionar. Eso dejemos que suceda en una organización, en un partido político, allá en el mundo, acá en la congregación, en la iglesia, ¿sí? Disfrutemos de las bienaventuranzas, del amor fraterno, porque a eso hemos sido convocados y elegidos por nuestro Padre Celestial. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día. Les envío un fuerte abrazo y les deseo un feliz día nuevamente. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente este miércoles y todos los días, y que este día en especial Dios les muestre y se manifieste con su inmenso y maravilloso amor aquí en nuestros corazones, en nuestras familias y con nuestros seres queridos. Nos vemos el día de mañana jueves para continuar la lectura devocional, sí, para engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo a todos.